Esta corta historia que vamos a contar tiene por supuesto un escenario, tiene un tiempo y unas circunstancias. El escenario es la Villa del Rosario de Cúcuta, el tiempo entre enero y octubre de 1821 y las circunstancias una inmensa región sumida todavía en una guerra. Para no caer en el lugar común de decir todo comenzó en, vamos a definir un punto de partida, agosto de 1819. Darío, lo más importante es recordar que había habido una restauración que había durado 3 años, es decir, durante 3 años, después de 6 de revolución, las tropas del rey habían logrado tomar posesión del virreinato y reimplantar el gobierno monárquico. Esa restauración fue muy corta, porque con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 se le puso fin. Y ese momento es capital para entender la convocatoria al Congreso General de la Villa del Rosario de Cúcuta. Cuando Simón Bolívar llega a Santa Fe, en ese momento se llama Santa Fe, y empieza a recibir noticias que muestran que sin disparar un tiro todas esas provincias se han unido al proyecto republicano e independentista. Simón Bolívar entonces decide ir a Angostura, donde está la sede del gobierno de la República de Venezuela, y convence a los miembros del Congreso de Venezuela de expedir una ley, que es una ley que da origen a una nueva república que une a Nueva Granada y a Venezuela. El problema es que el Congreso de Venezuela no está facultado para hacerlo, no hay representación neogranadina en ese Congreso, hay unos pocos diputados, entonces no lo pueden hacer. Entonces esa decisión tiene que ser convalidada y es por eso que la ley fundamental prevé la convocatoria de un nuevo Congreso constituyente. Y requería un marco constitucional dentro del cual desenvolverse. Y no se puede olvidar que para 1821 ya el mundo contaba con la PEPA, la Constitución de Cádiz que se había expedido en 1812, que fue para la época una constitución libertaria, pero además era importante también tener una constitución que los defendiera de unos países que estaban saliendo de la guerra, pero que no todos estaban en paz. Y por otro lado, por la necesidad de limitar el poder de Bolívar. Acababan de ganarle una guerra a España y todo indicaba que eso iba a conducir a un poder de tipo dictatorial por parte del gran caudillo de la guerra, y los constituyentes decidieron acotar ese poder y fundar una república en la medida de lo posible democrática, con separación de poderes, y para eso era necesario someter a Bolívar a una constitución. Digamos que allí en la constituyente prevaleció la idea de un gobierno centralizado frente a la alternativa de un gobierno federal, es decir, un país gobernado a caballo desde Bogotá, en el que las órdenes iban hasta Guayaquil, hasta el Orinoco, hasta Panamá. En 1821 el gran lema con la que se construye esta constitución es para la construcción del Estado de Derecho. Y la construcción eso significa limitación del poder y establecimiento de garantías y de derechos. Y por supuesto se establecieron derechos, pero los derechos, no todos eran ciudadanos, no todos eran sujetos de derechos. Obviamente solamente una constitución en clave masculina, aristocrática, censitaria, podían participar aquellos hombres que tuvieran propiedades o que tuvieran cierta ilustración. ¿Y qué contenía una constitución de hace 200 años en temas como la igualdad, los derechos y un asunto siempre tan complejo como ha sido el de Dios y la religión? La invocación preliminar en el preámbulo es muy diciente, porque allí se dice que expide esa constitución bajo el poder de Dios, el autor y legislador del universo, lo que obviamente señalaba no una vocación confesional, porque esa constitución no fue confesional, pero sí una inspiración religiosa que, a mi modo de ver, por haber utilizado la expresión del el legislador del universo, me parece que allí había manos o expresiones masónicas, porque esta es una expresión que es muy de ese universo y más en esa época. Y entre los muchos firmantes, empezando por el general Santander,
de los que estuvieron allí, pues había representantes muy importantes de las logias masónicas. Con eso no quiero decir que la Constitución fuera masónica, no, ni más faltaba, sino que pudo tener algunas influencias. Aquella Constitución fue revolucionaria y pionera en algo que para entonces el mundo ni siquiera había acabado de resolver, la esclavitud. Un diputado antioqueño que había vivido muchos años en Popayán, que se llama Félix José Restrepo. Félix José había jugado un papel muy importante en la República de Antioquia en la expedición de una ley de libertad de vientres y manumisión. Y esa ley había sido aprobada en 1814 y había imperado poco tiempo, porque en 1816 pues, había triunfado la contrarrevolución. Sin embargo, Restrepo llega elegido como diputado en Cúcuta con la idea de que esa ley antioqueña debe ser aprobada por el Congreso General de Colombia. Y lee un discurso muy emotivo que fue publicado al año siguiente en una imprenta bogotana, tratando de convencer a sus colegas de la necesidad de que una república que proclama la igualdad no se desdiga de una manera tan flagrante, manteniendo la esclavitud. Entonces, el 21 de julio de 1821 se expidió una ley, en mi opinión, muy importante, que es esa ley de libertad de vientres y manumisión. ¿Qué prevé esa ley, Darío? Primero, que todos los esclavos nacidos a partir del momento en el que se publique la ley en las diferentes capitales de Colombia son libres, nacen libres. A partir de ese momento en Colombia no nace nadie esclavo. Se entra a gozar de la libertad plenamente a la edad de 18 años. ¿Por qué? Porque se supone que hay que compaginar los derechos de propiedad, como dice el Restrepo, le cuesta decir ese nombre, pero es verdad que hay gente que es dueña de esclavos y que por lo tanto esos niños van a recibir durante años vestido, alimentación e instrucción y que por lo tanto entonces deben compensar a sus amos, a los amos de sus madres más bien, y por lo tanto quedaría de muerte la esclavitud en nuestro país y pues también en Venezuela y en Ecuador porque también la adoptaron, ¿no? Y de este texto, que duró muy poco en cuanto a su vigencia, ¿qué quedó con respecto a la estructura del Estado, a la institucionalidad? En el movimiento independentista, pues primero tuvimos desde 1810, con las actas de la Confederación de 1811, con esa primera base de esos documentos preconstitucionales y constituciones de las provincias. Esta podríamos decir, sin temor a equivocarnos, como lo decía el profesor Carlos Restrepo Piedrahita, que es la primera constitución que nos engloba en ese imaginario territorial geográfico que entendemos como Colombia. Creo que esa constitución es muy importante porque, digamos, adoptó la figura presidencial de gobierno que conservamos hasta hoy, es decir, presidente que se elige por la ciudadanía, Congreso de 2 cámaras, incluso con el mismo nombre que tenemos hoy, Senado y Cámara de Representantes, también de elección democrática, controles entre Congreso y Presidente, Poder Judicial independiente, es decir, esas bases están ahí. Aquella Constitución estableció unos derechos que, por supuesto, comparados con lo que hoy consideramos que es la libertad, pues es muy poco, pero era lo que para la época se consideraba, digamos, lo usual. También es importante de esa Constitución que tuvo un régimen de excepción, o sea, un régimen de derecho de guerra restrictivo del presidente. Después hemos tenido distintas posibilidades constitucionales para ese régimen de excepción, pero esa idea de que en época de emergencia el presidente sí ve aumentados sus poderes, pero no desbordados, está dibujada desde la Constitución de Cúcuta y creo que ha permanecido hasta hoy. Esa es una constitución que, fíjese que hoy en día, por ejemplo, y después de la Constitución del 86 se hablaba de que las autoridades estaban hechas para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. En la Constitución de 1821 se dijo que el deber de la nación era salvaguardar la libertad, la propiedad, la seguridad y la igualdad de los colombianos. 4 postulados que no son los mismos que hoy tenemos de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Esa Constitución tenía unas cosas importantes para hacer una Constitución para un país que estaba saliendo de la guerra, pero que continuaba en guerra. Sí. Que es, por ejemplo, se protege la libertad de opinión. Ese es un punto importante. Se salvaguarda la presunción de inocencia. Y algo muy importante en la Constitución es que hay norma expresa, no utiliza la expresión de los delitos de sangre, pero señala que está prohibido extender los efectos del delito a personas diferentes del delincuente, con lo cual obviamente
estaba diciendo nada más ni nada menos que no se podía establecer el delito de sangre. Y un detalle curioso, en el último artículo de la Constitución del 1821 sale una disposición que hoy obviamente causaría escándalo, y es que nadie estaba autorizado para sacar copias de la Constitución, si no era con el respaldo del gobierno, del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque obviamente en aquella época no existían las fotografías, la fotocopia, ni el internet, y entonces era muy fácil, en un mundo que estaba todavía en guerra, que alguien falsificara una Constitución y dijera: esta es la Constitución. La Constitución y la nación para la que fue hecha llegaron a su final. De nuevo, unas circunstancias, pero también unas razones de fondo. A mí me sorprendió revisando, digamos, este año, por todo lo de las conmemoraciones, revisando la documentación del año 19, del año 20, del año 21, ver el Santander de esos años. Es un Santander que cree profundamente en el gobierno militar y en la necesidad de un gobierno militar, que incluso es bastante displicente con las autoridades judiciales, por ejemplo, y para sorpresa de cualquiera que se aventure a leer esto allí, estas actas, se dará cuenta de que incluso colaboradores estrechos de Santander durante ese gobierno militar que va del 19 al 21, como Alejandro Osorio, por ejemplo, contrariaron las miras de Santander y de Bolívar en la Asamblea, y tenían la idea de que no convenía un centralismo, sino más bien una federación, pero accedieron a respaldar la idea de un gobierno central porque sabían que había que ganar la guerra. Aquel estado enorme que se fundó en la Constitución de Cúcuta, que incluía estos 4 países de hoy en día, estaba integrado por regiones y no había un gran sentimiento, no había sentimiento de nacionalidad. Para aquella época, por ejemplo, el sentimiento de los quiteños, de los guayaquileños, se vio un poco lastimado por esa decisión de gobernarlos desde Bogotá. Además, digamos que los políticos colombianos, Bolívar y Santander a la cabeza y el resto de sus acompañantes, no fueron suficientemente hábiles para, por ejemplo, nombrar ministros ecuatorianos o nombrar magistrados ecuatorianos, y por lo tanto allá se sentía como que habían pasado de la dominación española a la dominación colombiana, y realmente ellos consideran que la emancipación vino cuando lograron separarse de Colombia, más que cuando lograron separarse de España. Esos sentimientos regionales creo que perduran al día de hoy. Yo creo que la Constitución de 1821 se hace por unos guerreros, ahí no había juristas. El general Reyes sabía leer y escribir y tiene fama de ser un jurista, pero si usted se pone a examinar la vida de general Reyes, no escribió un solo texto de derecho que hubiera trascendido el mundo. Él era un militar que sabía leer y se había formado en el Rosario, en el ambiente de la jurisprudencia, pero no era un jurista. Esas personas que estaban ahí sentadas tampoco eran juristas, tampoco eran constitucionalistas. Yo creo que esa fue una constitución hecha para unas personas que estaban urgidos de darse ese ropaje político, y que de una u otra manera es muy posible que hubiese muchas desconfianzas entre ellos, desconfianzas que se fueron materializando en esa década hasta llegar pues a la Constitución de 1830 y la disolución de la Gran Colombia. La Constitución está en un museo conservada. ¿Es una pieza de museo esta Constitución de hace 200 años? Por supuesto que no. Lo que tendríamos que decir es, ¿por qué tanto entusiasmo, tanta algarabía con un texto que fue promulgado hace 200 años? Digamos, para la gente joven, que podría decir, ¿por qué esto es importante? Es importante porque ahí están las bases o el ADN de nuestro Estado constitucional. Tenemos que repensarnos esos principios, digamos que tenemos que contemporaneizarlos, tenemos que ver que no podemos seguir teniendo un sistema presidencial de un hiperpresidencialismo con un presidente superpoderoso, sino que tenemos que ver cómo morigeramos los poderes del presidente de la República. O dicho de una manera más sencilla, cómo equilibramos los poderes, cómo hacemos. Sí, la idea es, el repensar es nuestro sistema de gobierno. Colombia debe pensar en cambiar el sistema presidencial, es decir, nos tendríamos que ir hacia una parlamentarización de nuestro sistema de gobierno, o qué hacemos con el sistema de presidencial. No quedaron muchos documentos y los historiadores admiten la dificultad de saber, a través de copias de actas, qué ocurrió en el interior de ese congreso en Villa del Rosario de Cúcuta.
La Constitución se conserva. Estos 200 años serán la oportunidad para saber si solo es una pieza de museo o si en alguno de sus apartes continúa vigente.